Buenas, de nuevo, crack bursátil. El oro es uno de los metales escasos más fascinantes. A lo largo de toda la historia se le ha dado un valor especial, a veces sagrado o espiritual. Por ejemplo, hace unos 6000 años las tumbas de los faraones egipcios se llenaban con oro para acompañar a los muertos en su viaje. En épocas de fuertes crisis financieras mundiales y etapas de escasez y pobreza como en la década de 1930, el oro ha sido el activo refugio más demandado por los bancos centrales y por los propios ciudadanos, mientras que el papel moneda perdía su valor. Y es que justo en este momento se está produciendo un aumento desproporcionado de deuda acumulada que está sobrepasando el valor del papel moneda en dólares. Y en este sentido es muy significativo que algunos grandes países están comprando todo el oro que pueden conseguir. El dólar hoy en día no se encuentra respaldado por el oro. Esto es así desde que en agosto de 1971 Nixon de forma unilateral derogó el Tratado de Bretton Woods e hizo que el dólar dejase de estar respaldado por oro para que flotara de forma libre. Lo hizo ante la insistencia del entonces subsecretario del Tesoro Paul Volcker y también bajo la influencia de David Rockefeller. Nixon adoptó esta medida desesperada debido a que las reservas de oro de la Reserva Federal estaban desapareciendo a medida que Francia, Alemania y otros socios comerciales de Estados Unidos pedían oro a cambio de sus dólares acumulados durante el comercio, como estaba permitido bajo las normas de Bretton Woods. Desde 1971 la moneda de Estados Unidos dejó de estar respaldada por el oro, aunque debemos destacar que a pesar de este hecho, Estados Unidos en la actualidad sigue siendo el país con mayores reservas de oro en sus profundas bóvedas, que la Fed evalúa en más de 8.133 toneladas, pero los dólares fiduciarios en circulación se han expandido sin límite. Esta es la fuente de la gran inflación experimentada en el mundo durante los últimos 45 años, en la que los dólares en circulación han tenido una expansión exponencial de un 2.500% desde el año 1971. La confianza en la posesión de dólares, que aún es la principal divisa de reserva mundial, ha sido mantenida por Washington a través de realizar malas prácticas ocultas. Después de la crisis del petróleo de octubre de 1973, el secretario de Estado Henry Kissinger habló del petrodólar. El valor del dólar se estaba respaldando no por el oro, sino por el petróleo. El precio de este fue manipulado por Kissinger, consiguiendo un incremento de un 400% en cuestión de meses y obligando a Alemania, Francia, Latinoamérica y a gran parte del mundo a comprar dólares. Washington se aseguró también en 1975 de que la OPEP solamente aceptara dólares a cambio del petróleo, por lo que Alemania, Japón y otras naciones intentaron comprar petróleo de la OPEP en sus propias divisas, pero esta entidad tan solo aceptó dólares, creando así una enorme manipulación en el valor de esta moneda. Desde septiembre de 2014 el precio mundial del petróleo en dólares se ha hundido, pasando de un máximo de $116 por barril ese año hasta alcanzar un mínimo de $16 por barril durante la pandemia, destacando también que se ha vuelto un activo extremadamente volátil en los últimos 7 años. Por ello, los principales gobiernos del mundo no confían en los petrodólares como una reserva de valor desde hace años. Sin embargo, a pesar de que el oro ya no esté respaldando el valor de los dólares, eso no significa que los gobiernos hayan perdido su interés por el oro. Todo lo contrario. De hecho, puede que te sorprenda que haya un país en concreto que podría estar mintiendo sobre las reservas de oro que posee. Como ya hemos explicado, el oro es un activo refugio. Básicamente, esto significa que conserva bastante bien su valor independientemente del escenario económico en el que nos encontremos, e históricamente ha dado una rentabilidad suficiente para batir con solvencia la inflación. Aquí puedes ver cómo el oro ha llegado a multiplicar por 25 veces su valor desde 1973, poco después de que se anulase el patrón oro, y podemos ver a su vez cómo el valor del dólar se ha depreciado en más de un 22% en el mismo periodo. Además, muchos inversores en épocas de incertidumbre
costumbre utilizan este activo para defenderse de los vaivenes del mercado, y es que en épocas donde hay una gran recesión, esta materia prima tiende a hacerlo mejor que el mercado y dar una rentabilidad positiva, mientras que la gran mayoría de activos del mercado suelen estar cayendo. Por ejemplo, tras la crisis .com en el año 2000, este activo comenzó a revalorizarse de manera sustancial. En la crisis de 2008, a pesar de tener una caída notable durante los 6 primeros meses, poco después vimos un fuerte rebote que hizo que se revalorizase por más de 2,5 veces en los siguientes 2 años. Y recientemente, durante la pandemia, este metal llegó a subir más de un 30%. Esto demuestra su fortaleza durante épocas donde la bolsa sufre caídas desproporcionadas, y esta información la conocen muy bien los gobiernos y grandes líderes del mundo. Y lo cierto es que algunos países en este momento se están fijando bastante en el oro. ¿Quiere decir esto que se aproxima una crisis? ¿Pueden tener información privilegiada? Desde luego que algunas de las naciones más importantes del mundo estén comprando oro es una situación de alerta, ya que significa que estos países tienen mucha más información que nosotros, y es una señal inequívoca de que hay una inestabilidad o debilidad económica a nivel mundial. Y encontramos que hay 5 naciones concretamente que están comprando enormes cantidades de oro a lo largo de los últimos años. Empezamos por Kazajistán, que ha aumentado sus reservas de oro en más de 5 veces, llegando a las 400 toneladas. India también aumentó sus reservas de oro, sobre todo desde el año 2018, y ha duplicado sus reservas en los últimos 10 años. Curiosamente, Japón tenía unas reservas muy estables desde el año 2000, pero a raíz de la pandemia sucedió algo que le hizo aumentar sus reservas hasta las 845 toneladas. Uno de los países con más reservas del mundo, como es Rusia, ha aumentado sus reservas en más de 6 veces en los últimos años, poseyendo más de 2.300 toneladas de oro. Y por último, China, que también es uno de los países con más reservas a nivel mundial, ha multiplicado sus reservas por casi 2 veces en menos de 5 años. Pero cuidado, hay algo muy extraño detrás de las reservas de oro en China que podría revelarnos una información muy importante. Escucha atentamente hasta el final para entender el contexto. Un analista del banco estadounidense de Wells Fargo afirma en un reciente informe lo que toda la industria del oro sospecha desde hace tiempo, que las reservas de oro que posee China son en realidad muy superiores a lo que indican los datos oficiales que China comunica al Fondo Monetario Internacional. China es ahora mismo el 6º país que cuenta con mayores reservas de oro según las estadísticas oficiales que publica cada mes el Consejo Mundial del Oro con los datos del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, este país podría ocupar un puesto más alto si se revelaran los datos reales, según argumenta el analista de Wells Fargo John LaForgue, para que las estadísticas que publica el Banco Popular de China no reflejan la verdadera cantidad de oro que posee el mayor consumidor y productor mundial de este metal precioso. En la actualidad, las reservas de oro en China ascienden a 1.948 toneladas de oro, pero LaForgue tiene algo que decir al respecto. Esto convierte a China en el 6º país del mundo con mayores reservas de oro. Sin embargo, algunos inversores creen que esta cifra es un poco decepcionante tratándose de la segunda mayor economía mundial. Y es que en realidad el estado real de las reservas de oro de China sigue siendo un misterio para el mercado mundial de los metales preciosos, aunque el escenario más probable es que el país cuente con una cantidad mucho mayor de oro de la que declara tener. Según este analista de Wells Fargo, China genera muchos datos económicos. En cualquier momento podemos consultar los datos más generales, como el Producto Interior Bruto, o categorías más específicas como las importaciones de cobre, semiconductores o picaportes. Sin embargo, las reservas de oro son un dato que resulta muy difícil encontrar y puede resultar muy confuso. Es probable que China y sus ciudadanos posean más oro de lo que indican las cifras oficiales. El informe de Wells Fargo
apunta que el país y sus ciudadanos acumulan oro como inversión, una tendencia que se ve corroborada por las cifras de importaciones de oro desde Hong Kong a China continental. Y la Ford vuelve a argumentar. Las cifras revelan que en el último año las importaciones de oro de China continental desde Hong Kong han sido de 400 toneladas, una cifra que multiplica casi por 4 las cifras oficiales. ¿Dónde va ese oro cuando llega a China continental? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Algunas estimaciones de ciertos analistas apuntaban a que la cantidad de oro que podría acumular el Banco Popular de China sería de unas 4.000 toneladas, más del doble de las que acredita tener. A ello habría que sumarle el oro que está en manos de sus ciudadanos, que se calcula en torno a 16.000 toneladas. Es decir, que China podría ser no solo el mayor productor y consumidor de oro, sino uno de los países que tiene mayores reservas de este metal precioso. Pero si tenemos en cuenta simplemente las 4.000 toneladas que China podría tener en sus reservas, ¿es esta cantidad algo realmente relevante sobre su economía? ¿Por qué quieren ocultar estas reservas de oro? Lo primero que debemos hacer es averiguar cuál es el peso de este oro sobre el total de las reservas de China. Para ello debemos saber que una tonelada de oro equivale a 32.150 onzas troy, que es la unidad en la que se mide el precio del oro en el mercado. Si tenemos en cuenta que China tiene unas 4.000 toneladas de oro en este momento, tan solo debemos multiplicar estas toneladas por las 32.150 onzas troy, lo que nos daría un resultado de 128.600.000 onzas que poseen sus reservas. Y si a su vez multiplicamos estas onzas por el precio del oro de $1.761 por onza, obtenemos que China posee unas reservas de oro valoradas en 226.500 millones de dólares. Las reservas totales de China, que se componen de cientos de activos diferentes, entre ellos el oro, ascienden a un valor de 3.360.240 millones de dólares. Si lo dividimos entre sus reservas de oro, llegamos al resultado de que el oro representa un 6,8% sobre el total de las reservas de China, un porcentaje bastante elevado que no para de crecer año tras año con las nuevas compras de oro que China está realizando. A su vez, este oro supondría un 1,6% sobre el PIB de China. Pero, ¿sabes por qué China intenta ocultar sus reservas de oro? Existen dos posibles motivos. El primero es simplemente que China esté esperando un gran aumento en el valor de este activo, o que tengan algún tipo de información privilegiada que les haga saber con certeza que el oro aumentará su valor en los próximos años. El otro motivo es que este país, junto al resto de países que están comprando oro de forma constante, estén esperando algún tipo de crisis económica a nivel mundial o una fuerte caída de los mercados, donde el oro será el mejor activo para soportar este tipo de situaciones. ¿Cuál crees que es el motivo por el que China está ocultando sus reservas de oro? Déjame tu opinión en los comentarios y mira este vídeo si quieres conocer la gran guerra oculta que se está produciendo entre las principales naciones del mundo. Y suscríbete para seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack bursátil.